Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar un tema muy interesante que nos lo va a dar nuestra tertuliana y amiga Magda. Magda, y el título es La leyenda del del imperialismo español. Y te doy la palabra ya, Magda. Vale. Bueno, pues como cada año, ¿no? Pues a raíz del 12 de octubre se van sucediendo diferentes actos y entonces, a ver, voy a leer la noticia, ¿no? Porque como siempre empezamos con una noticia y es la siguiente. El día 12 de octubre, día que Cristóbal Colón puso un pie en el Nuevo Mundo, se celebra la Fiesta Nacional de España. Es el día nacional oficial, no obstante, no se celebra una mera cuestión regional, sino el recuerdo del encuentro entre dos mundos diferentes. Por ello es un día universal. No solo es un día de celebración en España, sino también en América. A partir del 12 de octubre de 1492 se transformó la configuración social y política en el mundo para siempre. Actualmente existe una férrea oposición ideológica expresada principalmente con la rotunda sentencia "nada que celebrar", referida al 12 de octubre. Son frecuentes las citas de Eduardo Galeano para conferir una pátina literaria al mensaje ideológico negro legendario. También es habitual encontrarse con el término genocidio para calificar la relación de España con América. La difusión de esta perspectiva está tan extendida y se expone con tanta vehemencia que parece que se ha convertido en una opinión mayoritaria. Ahora bien, ¿es acertada esta percepción? ¿Se corresponde con la realidad imperial española? ¿Hubo un expolio y una destrucción de los indígenas? ¿O hubo un mestizaje y una acción civilizadora digna de celebración? A ver, yo he estado, esto es la entrada, ¿no? Para que a partir de ahí pues se lleguen a conclusiones. Yo me gusta mucho el tema y he estado mirando vídeos y bueno, incluso me fui ayer a ver un documental que supongo que pronto se estrenará en Radio Televisión Española, que está muy bien explicado del inicio al final, hasta la pérdida de las colonias, con diferentes intervenciones de diferentes profesores universitarios de diferentes universidades, incluso de Hispanoamérica. Y hay unos puntos que yo de alguna manera comentaría que sí que desmitifican un poco esta leyenda negra, ¿no? Y que todo es según el punto de vista, pero también mirarlo desde el punto de vista de esa época, ¿no? No desde el punto de vista de nuestra mentalidad o tal como nosotros ahora lo vivimos. En principio, genocidio no podría ser, porque un genocidio sería lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que pasó con los judíos. Y eso precisamente no ocurrió cuando se descubrió América. ¿Qué hizo el Imperio Español? Pues hizo lo siguiente. Intentó hacer de la Nueva España, pues eso, una Nueva España, llevando allí, como se pudo, pues todo lo que había, en la España de aquella época, ¿no? No se puede hablar solo de indígenas, porque Hispanoamérica no es solo indígenas, es gente mestiza, porque interesaba. No interesaba hacer un genocidio por la siguiente razón. ¿Quién cultivaría las tierras? Claro, las tierras, porque claro, hay que pensar que el descubrimiento de América fue una cosa al azar. Se pensaba que se irían a las Indias para volver con especias, que es lo que en aquel momento era lo que el comercio con China, porque había, previo al descubrimiento, unas grandes relaciones económicas con China. ¿Y qué pasaba con China? Pues pasaba lo siguiente, que ellos tenían las especies, que eran en aquel momento un elemento básico para la alimentación de aquella época, pero que no tenía China. China no tenía plata. ¿De dónde salía la plata? De España. Entonces habían unas relaciones muy buenas. Entonces, ¿el descubrimiento cómo fue? Pensando que se llegaría pronto a China, ¿no? Para entablar más relaciones y no tener que hacer esos largos viajes que hacía Marco Polo. ¿Qué se encontró Colón? Pues con otro continente y que se encontraron allí, pues otras etnias. Y entonces, como vieron evidentemente que habían recursos, porque nadie puede decir que no fue una explotación, nadie no puede decir, o que fue una colonización, fue así, pero no un genocidio.
hubo leyes durante los reyes católicos. Precisamente Cristóbal Colón fue vuelto otra vez a España por orden de los reyes porque se había portado mal, y claro, siempre hay gente que se sobrepasa el poder, pero es que son en todas partes. Pero bueno, lo que pasó también es que España no interesaba al resto de países, no interesaba el crecimiento de España para Francia, no interesaba para Inglaterra. Entonces, genocidio no pudo ser. Hubo brutalidad. Tampoco hubo esclavitud. La esclavitud se la encontró Hernán Cortés cuando se descubrió, bueno, cuando llegó a México. Porque, bueno, lo que hacían los aztecas con otras tribus de alrededor, que no sé nombres porque evidentemente no soy especialista, aunque me gusta el tema, pues era que los aztecas sí que tenían esclavos y se los comían, porque era una sociedad, o sea, los españoles que fueron allí encontraron una sociedad pues totalmente fuera de contexto, porque claro, España pues era otra cosa, bueno, Europa no tan solo España, Europa era otra cosa. Pero llegar allí y ver indígenas o gente de allí que se comían a otros y los sometían, bueno, entonces México, por ejemplo, México lo conquistaron o el país nació gracias a que otras tribus vieron que con el poder, con los españoles y ellos mismos, podían librarse de los aztecas. Y así otros. Ahora se han descubierto que los incas también hacían cosas similares. Y bueno, entonces genocidio, no. Además, sí que hubo muchos muertos, pero también hemos de pensar que los españoles, sin querer, llevaron muchas enfermedades allí, muchas, porque anteriormente se había pasado la peste negra en Europa. Entonces, claro, muchas enfermedades que aquí en Europa habían, las llevaron a América, con lo cual mucha gente se murió. Entonces, los indígenas estaban protegidos, o sea, el mestizaje era una cosa positiva. Habían unas leyes que está todo muy documentado, ¿no? Durante el reinado de los reyes católicos, entonces genocidio no pudo ser. También hemos de pensar, habían unas leyes también para proteger los derechos de los indios. Se podían casar con europeos si querían. De hecho pasaba, iban a los primeros viajes no, pero cuando después los otros viajes ya fueron más recurrentes, pues iban señoras a buscar marido allí. O sea, y eso está documentado. Se puede saber con los nombres de las personas que iban. También es verdad, pues yo por ejemplo he estado en México hace muchos años, que sí que hubo buenas universidades anteriores a la Europa del Norte. Ya el cómo, pues claro, es lo que no se puede comparar. No se puede comparar las leyes que ahora tenemos con las leyes que había en esa época. Pero desde luego el progreso llegó allí, y la decadencia de estos países de América Latina vino con la decadencia del Imperio Español. Y luego todas las sublevaciones y todos los otros poderes que ellos mismos, cuando ya España dejó el imperio, ¿no? Pues bueno, no se han llegado a acuerdo. Y si son pobres, tampoco es el hecho de por el Imperio Español. El Imperio Español hace muchos años que no existe. Si son pobres es porque el sistema político que ellos tienen, pues de resultas de muchos factores, pues no ha dado no ha dado a esos países las oportunidades, siendo países ricos, de llegar a un desarrollo óptimo. Y ya está, nada más. Aquí acabo mi intervención. Gracias, Marta. Está muy bien. Ahora falta, bueno, vamos a ver. Bueno, pues no sé, a ver quién se anima primero a decir algo sobre el tema. Es un tema que tiene muchas cosas para poder descifrar. Vale, Tony, ¿alguien más quiere decir algo? O si no, ya le damos la palabra a Tony e ir pensándolo. Y Pepa, vale, de acuerdo. Nada, buenas tardes a todos. Unos pequeños matices, a ver cómo lo explicaría. Esto de que Colón
se encontró por casualidad, pasaba por aquí y me encontré un continente. Esto tiene, a ver, está un poco en tela de juicio. ¿Y por qué? Por una razón. Pensar que a los egipcios ya habían calculado el radio de la Tierra, la circunferencia. Ya sabían que la Tierra era redonda porque lo tenían, porque calculaban las latitudes a través del Nilo, de punta a punta del Nilo, ya lo tenían. Perdón, cuando Tony, es que no incidían te un poco- oigo. No te oigo, Tony. ¿No me No oye? te oigo. No. Bueno, quizás es que tiene la voz un poquito baja. ¿Puedes subir mismo? Ah, sí. El altavoz, que Sí. lo suba. A ver, ahora me oís, ¿ves? Un poco Yo mejor. sí que te oigo. Yo he subido el mío. Sí, yo también. Sí. Bueno, yo lo tengo a tope. Sí. Bueno, Bueno, vuelvo, bueno, pasa inicio nada. otra vez. Lo que os comentaba es que ya los egipcios, 4.000 años antes de Jesucristo, ya sabían que la Tierra era redonda, porque ellos tenían ya la capacidad de medir las latitudes a través del Nilo, porque tenían un meridiano de punta a punta, entonces ya sabían que cuando el sol incidía en el pozo llegaba hasta 20 metros abajo, era un momento determinado, y con este mismo sol en otro sitio pasaba lo mismo y ya lo tenían súper calculado. O sea que esto habían conocimientos de que en la Tierra. El otro tema que quería decir, para estar en este sentido, es que justamente unos 5 meses antes del viaje de Colón, que estaban los reyes católicos en Granada con el tema del asedio de la ciudad, con las tropas y todo, se hizo un documento muy importante para la propuesta de Colón y lo negociaron con la reina Isabel y todo, que se llamaban las capitulaciones de Santa Fe. Santa Fe es un pueblecito que está cerca de Granada. Y estas capitulaciones de Santa Fe, y fijaros el detalle, establecía que lo nombraban almirante de la flota, el almirante de la flota oceana, ya de navegación de altura, le nombraban virrey y gobernador general. Si hubiera ido a China, anda que hubiera sido virrey. Anda que hubiera... No era esto el tema. O sea, ellos ya sabían que iban a algún sitio, que algo iban a encontrar, que allí iban a encontrar una cosa del mundo desconocido. Porque en China ya habíamos tenido tratos con ellos, ya sabíamos lo que había, Japón ya sabíamos, o sea, todo esto no éramos desconocedores. Lo que no desconocíamos era ni el continente americano ni Australia, que fueron los dos continentes que estaban desaparecidos en la cartografía. Pero el resto ya se sabía todo. Con lo cual, cuando en las capitulaciones de Santa Fe ya él solicitó y consiguió que le nombraran virrey, ya sabía dónde iba. O sea, algo sabía. Y por esto se embarcó. Aparte, otro tema, pensar, ahora, no sé, por un momentito, ya para llegar a América, que fue una navegación de, no sé si fueron 40 días o 60 días para llegar, no tenían avituallamiento, no tenían víveres, esto que aprovecharon los servicios de las Canarias, que tienen el viento de popa. Llegaron ya sin avituallamiento. Imagínate cruzar todo el Pacífico para llegar a la China. O sea, él lo que las Indias era una excusa, era una cortina de humo. Ellos ya sabían dónde iban y que tenía que estar al caer. Y al final lo consiguieron. Y llegaron a tierra firme. Y llevaban los víveres justos para llegar a tierra firme. No había más víveres para cruzar el Pacífico porque hubieran muerto todos allí. O sea, es que esto no tenía sentido. Porque no podían habituallar para irse a dar la vuelta al mundo. Esto es en cuanto a un tema de la casualidad del tema, ¿no? De ir a las Indias y tal. Esto es una cortina de humo que en aquel momento se hizo. El segundo tema que también es muy importante es que, en cuanto al genocidio, también es otra cortina de humo, y por una razón. El verdadero genocidio fue en América del Norte, que allí sí que porque pagaban no sé cuántos dólares por cabellera. O sea, aquello fue a matarlos. Niños, mujeres, y cuando más niños y más mujeres, todavía se pagaba más. O sea, aquello fue desastroso. Aquello es un genocidio en toda regla de millones de personas. Pero como ellos ganaron, los ingleses ganaron las batallas, ¿quién escribió la historia? Los ingleses. La leyenda negra, ¿quién escribió? Los ingleses, porque eran los primeros interesados, para desviar la atención de lo que ellos estaban haciendo, la barbaridad que ellos estaban haciendo. No se habla nunca del genocidio de América del Norte. Pero esto sí que fue flagrante. En cambio, el tema de América del Sur fue totalmente distinto. Pero como nosotros somos los perdedores, pues la historia la escriben los ganadores. Entonces, no nos podemos defender. Como en su día pasó con muchas más cosas, como yo que sé, con la gripe española, que no era española, no sé qué. O sea, siempre hemos sido los que hemos cargado con el muerto.
porque ha interesado a nivel, digamos, de propagandístico, porque siempre ha habido una guerra de propaganda, que es la gran guerra que siempre hay, y siempre pasarle el muerto a otro. Y nosotros somos los chivos expiatorios, no hay otro tema. ¿Qué más decir? En cuanto a enfermedades que llevamos allá, sí, llevamos muchas, pero llevamos una que era muy discreta y que después allá fue terrible, y fue la malaria. Porque hubo tripulación que estaba infectada de malaria y cuando llegaron allá les picaron los mosquitos y empezaron a inocularse malaria los pocos y empezaron a transmitir. Y aquello fue devastador. Y es lo que más muertes causa en América hoy todavía, la malaria. O sea, el canal de Panamá, la mitad de los trabajadores murieron por malaria. Los americanos estaban ahí. O sea, la malaria hizo estragos. O sea, esta fue terrible. Tampoco se habla, siempre se habla de otros temas y tal. O sea que bueno, todo se tergiversa. Está muy bien y es muy, muy interesante. ¿Qué más decir? Pues nada, pues, ya nada más, ya continuaremos. Pero bueno, Gracias, Toni. Gracias, Toni, por tu comentario. Gracias. Galería. Pepa, abre el micrófono. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice el Toni, porque los documentos históricos es cierto que una de las razones fundamentales por las que se quería llegar al otro lado, a China, sin bordear el Océano Índico, porque tardaban demasiado atravesando Suez, toda aquella zona, el Mar Rojo, y tenían que bordear, tenían que ir bordeando. Y entonces eso, bueno, el Suez no, pero el Mar Rojo sí, y perdían mucho tiempo y tenían problemas. Total, que la aventura iba por buscar otra vía para acceder al otro lado, porque sí que es cierto que la segunda vez en el mundo que se intentó dar la vuelta fue con Magallanes, porque antes nunca se dio la vuelta, fueron estos dos. Eso por un lado. Por lo del genocidio, yo estoy de acuerdo que hay un hecho irrevocable, que la historia siempre la cuentan los vencedores. Ya pasaba, pues por ejemplo, con los asirios, que fueron los primeros niveladores de población. Ellos, cuando hacían los movimientos desde Babilonia, etcétera, etcétera, fueron los primeros. Tiglat-Pileser fue el primer nivelador de población porque hizo movimientos masivos de población. Eso también lo hizo la Unión Soviética con la zona del Tayikistán, toda esa zona cuando hubo la parte comunista, allí hubo una nivelación de población muy importante, que eso no se dice, pero que está. ¿Qué ocurre? Que es fácil decir que hubo genocidio. Bueno, si se ve desde la perspectiva actual, en aquel momento, con los recursos que se tenían, con la capacidad que se tenía, con la cultura que se tenía, pues era lo que se llevaba a cabo, porque, por ejemplo, aquí abajo, la zona de los hititas, si nos vamos, o la zona de la parte de Bielorrusia, Ucrania, toda, o la zona del Afganistán, porque son muy pendencieros. Ya en el año 1492, en esta época, en la zona de Samarcanda, la zona de allá, la zona toda aquella de Afganistán, ya peleaban. Es decir, que siempre se puede argumentar esa historia del genocidio porque se va desde esta perspectiva actual, pero sobre todo porque la historia la cuentan los vencedores, no la cuentan los perdedores. Y los intereses económicos creados por las alianzas de las coronas de Europa, porque ya vieron ahí un filón, y España, por los intereses que hubiera y por las desavenencias, porque aquí no hay que olvidar que es ahora, en mi opinión, España como tal es una entidad artificial porque fue la unión de diferentes nacionalidades por corona. No hay ese concepto que puedan tener otras naciones de Europa. Y a las pruebas me remito actualmente, es decir, que yo no estoy, pero que en su momento fue una imposición por corona. Eso provoca debilidades en el propio sistema, porque cada uno va a mirar su propio
interés. Y se abrió un filón. ¿Qué ocurre? Que no hay que olvidar que Gran Bretaña, Inglaterra en aquel momento también era una potencia naval y tenía dinero. Entonces podían ir y ellos fueron llegando por otros sitios. Entonces, la cuestión es, ¿cómo se quieren mirar las cosas? ¿Positivo? Pues sí, porque fue como ensanchar el viejo continente, que se expandiera. ¿Que fue España? Bien, ahora en el siglo XXI yo no le veo esa connotación de decir este aquí o este allá, porque lo que para mí predomina es la actitud más global. Entonces, esa gente que quiere tildar a los españoles de negativos por lo que hicieron, pues es un discurso un poco demagógico, porque la verdad en aquel momento se hicieron las cosas como comentaba Tony, los ingleses en el norte que pelaron a todo el mundo. Por lo tanto, la historia al final la cuentas según cómo te va y puedes encontrarle siempre el punto ahí donde quieras. Yo creo que ahí se hicieron las cosas pues lo mejor que se pudo en aquel momento, nada más. Gracias, Pepa, por tu opinión. A ver. José, ¿habías pedido palabra? Abre el micrófono. Bueno, aquí yo quisiera hacer una previa, bueno, en sí como España, como formación en sí, como ente, es de 1714, 1712. La guerra de sucesión. En sí España como ente, vamos a llamarlo quimérico, no ya existía. El rey Jaime I, Jaume I, el conquerido, cuando conquistó Murcia, que se la pasó a su sobrino Ramiro, ya dijo, nos sufem per la cristiandad, per la humanitat y sobre todo per España. O sea, en sí como concepto España ya se estaba formando. Sí que es cierto que había la corona de Aragón con diversos reinos y la corona de Castilla con otros tantos reinos. Y sí que es cierto que el rey que propició toda esta leyenda negra, que fue el nieto de los católicos, voy a decir Carlos V en lugar de Carlos I, fue allí donde nació la monarquía hispánica, que duró hasta 1714, 12, ahora bien no lo sé, ¿no? Yo no voy a entrar en lo que habéis estado hablando. Sí que he escuchado también que Cristóbal Colón algo tenía que saber, porque en lugar de ir recto se fue para las Canarias, ¿no? Eso sí que lo había escuchado, ¿no? Pero sí que es cierto que no pisó tierra continental, que se quedó en la española, actual Haití y República Dominicana, ¿no? Yo lo que me voy a centrar es en una cosa. Como leyenda tal, nos exigen unos perdones que no sé a quién los tiene que dar, ¿no? Yo siempre he dicho que la cultura se impone a base de cuchillo y de sangre. Así es como entra la cultura. Los romanos, todo el legado que tenemos románico, pues bueno, se cargaron a diversos pueblos, entre ellos el ibero y el astur y el cántabro. Y los vascones porque se fueron por el Pirineo escondidos, que si no también se los hubiesen cargado. O sea, y así podríamos con los fenicios, los nórdicos, lo que hicieron en Gran Bretaña, en la actual Gran Bretaña,
y bueno, en fin, tendríamos que estar pidiendo perdón. Incluso los catalanes tendríamos que pedir perdón por lo que hicieron nuestros adorables y queridos almogávares por Tierra Santa y por Asia, ¿no? Que no fueron a repartir, no fueron a hacer castells ni a bailar sardana, ¿eh? Entonces, me parece que esto en sí es una frustración que tienen diversos pueblos y que no conduce a nada. Mirando el pasado no se arreglan los problemas. Y en sí es más o menos lo que yo quería expresar. No, el dichoso oro este que se ha robado, es que aquí, o sea, saliéndome un poco del tema, el primer movimiento independentista que realmente hubo en España no fue Cataluña, ni fue el País Vasco, dejando de lado Vizcaya, que era más castellana que... Pero bueno, no fue este, sino que fue precisamente Castilla. Los ahora no me acuerdo, ahora no me sale el nombre, fue el primer movimiento independentista que quería que la corona se partiera, porque decían que los reinos, digásemos, los litorales, los de al lado del mar, Cataluña, Valencia, Mallorca, Sicilia, eran los más pobres. Entonces, realmente la industrialización, el algodón y todo esto se estaba haciendo en la España interior, en Castilla. Y entonces, el tan dichoso tema de Cataluña, España nos roba, y ahora del Ayuso que están robando a Madrid, pues ya viene de muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué se fue a robar a América? ¿Se trajo oro? Pues sí, se trajo mucho oro, pero es que aquí en España me parece que no se quedó ni una décima parte, que digo una décima, ni una milésima parte de todo ese oro, porque vuelvo a decir mismo, el nietísimo de los católicos pues tenía muchas guerras en Europa. Se ves terminando ya. Sí, termino. Tenía muchas guerras en Europa, entonces se tenían que pagar esas guerras. Y posiblemente allí realmente está el oro, ¿no? O sea, con lo cual muchas veces hablamos, y yo posiblemente también lo haga, con el conocimiento amplio de lo que es. Y lo que sí puedo decir, y para terminar, que me revienta mucho, no me revienta, me irrita mucho que una persona que se llama Juan Méndez Sánchez y que vive en Argentina, que es blanco o rosado como nosotros, o uno de México que se llama García Pérez, diga que les devolvamos todo lo que les robemos. Coño, sí que es verdad que Castilla lo que llevó a América fueron delincuentes, eso también es verdad, y los delincuentes pues delinquen. Y bueno, posiblemente más adelante me pueda extender por allí, porque por lo demás me quedo. Vale, gracias, José, por tu opinión. A ver, de momento no tenía ninguna palabra pedida. Si nos animáis a hablar. A ver, pues me tomo la palabra yo otra vez. No. Tony, te doy la palabra. Gracias. No, quería comentar. El problema que tuvo España, para mí el problema más gordo, fue la injerencia de la Iglesia Católica. Entonces, el Papa, el que fue el protagonista fue el Papa Urbano, no, Clemente VII, en aquella época. Entonces, ¿qué sucedió? Que pensar que cuando se descubrió el Nuevo Mundo, rápidamente, por ejemplo, en 1562 se estableció la Inquisición en México. Y a partir de aquí, claro, porque esta expedición era evangelizadora, no era Roma quien había tomado cartas en el asunto y protegía esta expedición. Porque pensar que en el 1529
poco tiempo después del descubrimiento, se hizo el Tratado de Tordesillas. Este Tratado de Tordesillas fijaba que se repartía, ya se había descubierto el Nuevo Mundo, y entonces decían, bueno, pues Portugal tendrá hasta 200 o 300 leguas al oeste, que llegaba a los 46 grados, nosotros estamos en el cero, pero estamos en Greenwich, en el mediano cero, en 46 grados, pues, que abarcaba Brasil, por esto Brasil fue portugués, el resto no. El Tratado de Tordesillas no autorizaba a Portugal a ir más allá del mediano 46. Y entonces, ¿qué sucedió? Que la Iglesia tenía mucho interés en la evangelización. Entonces, pues, claro, la evangelización, ¿qué significaba? Quemarlo todo. Porque, claro, tenían que deshacer todos los dioses que habían allí, todos los herejes y todo, y reconvertirlos. Y claro, entonces y esto fue un gran problema, porque tanto es así que los inquisidores que fueron para allá se extralimitaron. Y los reyes, bueno, en este caso la corona española se quejó a Roma porque era excesivo. Pero pensar que en 1562 estuvieron como 8 días, cuando se hizo el primer tribunal, quemando todos los códices mayas, todos los objetos sagrados que eran representativos de tal. O sea, era toda una cultura. Los mayas tenían unos conocimientos de astronomía brutales. O sea, que aún hoy son sorprendentes. O sea, habían hecho unos cálculos astronómicos con sus pocos medios, pero eran grandes conocidos de los eclipses, de todo. O sea, tremendo, que en Europa no tenían ni idea de todo esto. O sea, claro, pero la Iglesia tenía mucho interés en borrarlo del mapa, y el fuego purificador fue la herramienta de la conversión, ¿no? Y entonces este fue una consecuencia bastante dramática, o sea, del tema. ¿Qué decir? Lo que también quería decir es otra cosa, que es un tema curioso. El tratado este famoso de Tordesillas, que os comento, se repartía en el Nuevo Mundo, entre una parte Portugal y todo el resto para España. Esto fue en 1529. Pues 4 años después, Enrique VIII de Inglaterra, que ya sabéis que se había casado con Catalina de Aragón, se quería divorciar de ella porque tal, y bueno, la excusa fue el divorcio, había conocido a Ana Bolena, no sé qué, que después le cortó la cabeza y no sé cuántas más les cortó la cabeza, pero bueno, esto es otra historia. Pero en 1534, el Enrique VIII, yo para mí es una interpretación, él quería participar de todo esto del Nuevo Mundo, y la Iglesia Católica no se lo dejaba. Y cuando se firmó el Tratado de Tordesillas ya dijo, hasta aquí hemos llegado. O sea, ya él quería salirse de la Iglesia y se fue, él quería invadir el Nuevo Mundo por su lado, quería conquistar la parte que pudiera, al margen de Roma. Y fue por el Nuevo Mundo, no por nada. Fue un enfrentamiento de él con no sé si era Clemente VII. Y ya está. Entonces, a partir de aquí cambió todo. ¿Qué pasó? Que, bueno, sí, hubo evidentemente, bueno, también tengo que decir otra cosa. Los británicos, bueno, os sigo porque es muy interesante. Entonces, a partir de aquí, los galeones españoles pues, llegaban a tierras allá del Nuevo Mundo, regresaban con materias primas que aquí se vendían en Europa, tal, vale, muy bien. Plata, oro, todo lo que pillaban, además descubrieron, me parece que era en Bolivia, o no sé, era Bolivia, de hecho, era la montaña del Potosí, que toda la montaña era de plata, o sea que era tremendo, o sea que estuvieron sacando plata de allí. Bueno, que con esto se financió pues, las guerras de Italia, de Nápoles, lo de Flandes, todo esto, ¿no? Pensar que, bueno, como consecuencia del enfrentamiento, claro, los ingleses dieron las licencias, las licencias de corsarios, tenían un nombre, bueno, para atacar a los aviones españoles. O sea, que Drake y compañía y todos estos tenían licencia de la corona británica para atacar a los aviones y expoliar las cargas que llevaron y todo, ¿no? Y esto se fue cargando. ¿Qué pasó? Que a partir de aquí España fue cuando pensó, bueno, pues se fue para Flandes, porque tenían muy claro el mandato de Roma era que tenían que desembarcar en Inglaterra. Se fueron para Flandes, conquistaron Flandes, preparando ya la base del desembarco, y a los mercenarios, al dinero, todo, pero lo de la flota naval, la Armada Invencible, fue un fiasco. Pues las corrientes traicioneras que hay en el Canal de la Mancha, los bajos que hay allí, los barcos en barrancas, bueno, además tuvieron mala suerte porque ya no unas tormentas muy fuertes,
en aquel momento y tal. Entonces aquello se fue. Tanto es así que no pudieron volver los que sobrevivieron a la debacle de la tormenta. O sea, los británicos ni se enteraron de la armada esta, o sea, nunca combatieron con ellos. Los que sobrevivieron regresaron por Irlanda, o sea, tuvieron que sobrevivir hasta arriba de todo de Escocia y volver por Irlanda. Por esto Irlanda es católica, o sea, a raíz de esto. O sea, parece mentira, porque muchos recalaron en aquella isla y allí se empezó el catolicismo. O sea, es una consecuencia, así de efecto colateral inesperado. Y los pocos que pudieron regresar a España. Yo lo que quería decir también, ya para terminar, que los británicos después, hubo una fecha muy importante que fue, claro, el rifirrafe que fue entre España e Inglaterra y los franceses que también estaban a la greña y tal. Y entonces hubo una fecha muy importante que fue la batalla de Trafalgar. Entonces me parece que fue en 1804, 1805. Fue el momento que fue clave, porque en aquel momento la armada franco-española o hispano-francesa se desarmó. O sea, 30 y pico buques que teníamos en el Atlántico, pues porque el Villeneuve, que era el almirante francés, decidió salir, tal, se arriesgó, no esperaron los refuerzos que venían, se ve que ya llevaban la sustitución de Villeneuve, estaba en Madrid, ya lo sabía, y quiso hacer un acto heroico y salir por su lado, a ver si podía ganar a Nelson y tal, y esto fue un fiasco tremendo. Esto dio pie a la apertura de los mares, al control de los mares del mundo mundial por parte de Inglaterra, y a partir de aquí se terminó. Entonces, ya a partir de aquí empezó otra cosa muy importante, y ahora os lo comento. Inglaterra siempre, cuando fue haciendo conquistas por toda la costa mundial... terminando, por favor. ¿Perdón? Que vayas terminando, por favor. Pues ya está, ya he terminado. Vale, gracias. Te puedes apuntar otra vez luego. Sí, me apunto después. Que como hay... Sí, os gustará lo que voy a decir. Gracias, por tu opinión. A ver, qué alegría. Pepa. Yo solo quiero volver a situar el momento histórico. Yo estoy de acuerdo que la Iglesia Católica en aquel momento histórico tenía un peso específico, pero no hay que olvidar que los únicos que sabían leer y escribir eran ellos. Pocos reyes sabían leer y escribir. Probablemente el Jaume I sí, porque fue instruido por ellos, pero nadie sabía leer ni escribir. En ese momento histórico de todos esos siglos, los que cortaban el bacalao era la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder y ellos sabían eso. Y por ahí controlaban. Simplemente, que eso no se puede olvidar. Lo pasamos por alto, pero en su momento histórico fue clave. Solo sabían leer y escribir ellos, y los que tenían esa capacidad de interpretación eran ellos, y hábiles manipuladores podían conducir a los militares, a los condes, a los marqueses, a los que fueran, por los caminos que ellos quisieran. Eso yo creo que en el momento histórico hay que tenerlo siempre en cuenta. Nada más. Gracias, Pepa, por tu opinión. Marta. A ver, todo esto ha partido de si creíamos que el 12 de octubre, cuando se llegó a América, había habido un genocidio. Bueno, yo solo sé que de Estados Unidos para abajo, hasta Tierra del Fuego, se habla español, excepto Brasil. Y no se habla español por casualidad, sino porque en un momento u otro fue colonia de España, que si vas mirando diferentes países, se independizaron en el año 1800, 1700. Esto no se hace por casualidad y no se hace sencillamente. Y otra cosa, a mí lo que me han planteado, que yo he visto, es que tenían unas armas muy rudimentarias, véase flechas y cosas de este estilo, pero los que iban de aquí iban con armas de fuego. Y a ver, el oro, la gente de allí no lo tenía como si fuera azúcar, sino que con ellos hacían anillos y hacían joyas. Yo, si me vienen a entrar en mi casa y me quieren quitar las 4 joyas que tengo, protestaré enérgicamente, que yo creo que es lo que hicieron. Y la historia no me la sé,
pero solo lo miro con lógica. O sea que genocidio por descontado, desde todos los puntos de vista. Dominio total por la lengua y por la religión, total. Y si tú no eres, no te avienes, pues ya sabes lo que te toca. O ser esclavo o criado, entre comillas, o te liquidan. Yo lo veo bastante así y así es como me lo han planteado. Yo no he estado en no he estado por allí, pero yo sé que sí que en según qué pueblos, por ejemplo de Argentina o así, la idea que tienen de los españoles no es la de victoriosos, sino son la de asesinos totales y radicales. Y esto es de Estados Unidos para abajo. México, América Central, toda América del Sur, menos Brasil, que fue dominio de los portugueses, hasta que el rey Juan no sé qué la dio. O sea que cuando tú dominas y no dominas alegremente porque no es tu país, sangre entre medio hay y mucha, ¿eh? Bueno, eso es todo. Vale, gracias. De nada. Por tu opinión. José, te doy la palabra. Bueno, enlazando con lo de Marta, sí, esta es otra de las leyendas que hay y esta leyenda viene propiciada tanto por Inglaterra como por Holanda desde 1714, precisamente en la Guerra de Secesión. Volvemos a la famosa, a la primera gran guerra mundial, cuando Holanda, o sea, Países Bajos, el Benelux, Bélgica, o sea, todo lo que conformaban los Países Bajos y Inglaterra dejaron a Cataluña con el culo al aire, ¿vale? Porque ellos hicieron unos pactos con los ingleses que dijeron, ante tanta revuelta que hay por aquí en la península ibérica, es el momento de que Cataluña pueda llegar a ser un reino o una república, más bien una república se estaba hablando. Y entonces los ingleses dejaron a Cataluña con el culo al aire. Para comenzar, solamente falta ver el mapamundi. Veréis que todos los países anglosajones son líneas rectas. Línea así, flash, fus y plag, para arriba. Todo, tanto Norteamérica como África. El concepto de la monarquía hispánica, del reino de Castilla, no tanto de España que intervino muy poquito, pues es como España, golfos, cabos, en tierra obviamente, dividiendo. Pero es que después también tenemos que tener en cuenta que lo que ha dicho Marta, no digo que mientas, pero tampoco se ajusta a la realidad, porque precisamente en América se quería hacer una gran nación. De hecho, se intentó con la Gran Colombia. Todo lo que es Costa Rica, todo lo que es Venezuela, toda esta zona formaba parte de la Gran Colombia, que entre ellos se pelearon y bueno, se fueron disgregando, igual que en la zona del Pacífico, en el Sucre, por la guerra que tuvieron los chilenos con... ahora no me sale el nombre, con Perú, que al final Bolivia se quedó sin salida al mar, ¿no? Y todo por el carbón y todo eso, con lo cual ellos fueron en sí, una vez independizados, los que se fueron troceando. Paraguay también formaba parte de lo que era la Gran Colombia, ¿no? Claro, echarnos las culpas a nosotros, pues como que no. Por ejemplo, en Estados Unidos no se habla mucho de que Estados Unidos tiene la independencia gracias a España, que fue aliada de
digásemos, el ejército independentista contra Gran Bretaña, ¿no? Pues por lo tanto o sea, aún lo único que pretendo, y cuando yo estuve en México, pues más o menos lo estuve comentando, porque en el fondo el concepto de arquitectura, el concepto, casi todo es lo mismo que aquí, es igual que los catalanes bajar a Valencia, estás como en tu casa, ¿no? Porque formas parte digásemos, de una cultura o de unos puntos que te unen más de los que te separan, ¿no? El problema es la separación, las reminiscencias. Si aún existe resiliencia en el dichoso puñetas de los genocidios, cuando yo creo que no hubo genocidios, hubo delincuencia, hubo asesinatos, pues claro que los hubo, obvio. Si España, cuando aquí delinquía uno y le decían o te cuelgo la cabeza o te vas a poblar América, pues estábamos llevando delincuentes, también lo hizo el Reino Unido, ¿no? O sea, hay que mirarlo todo en el prisma de aquel tiempo. Y por el otro lado, el decir ahora vamos a excusar a España y vamos a echarle la culpa a la Iglesia Católica, pues tampoco, porque todo el mundo, me parece que lo ha dicho Pepa, era ignorante y todo el mundo creía en Dios, hasta los reyes y todos creían. Pues por lo tanto tampoco había una conveniencia. Sí que es posible que hubiera gente que no estuviera de acuerdo con lo que se hacía, ¿no? Pero eso es que ha sido en todo. Vuelvo a decir lo mismo, la cultura, lamentablemente, la cultura solamente se introduce con cuchillos y derramando sangre. No hay otra forma de entrar con cultura. Lo que sí me extraña es que ¿cuánta gente pudimos llevar nosotros para la gran conquista del continente? ¿Cuánta? Vamos a poner 1.000, 2.000, 3.000... 5.000, 10.000, 20.000, mira, nos vamos a ir a 500.000 hombres. 500.000 hombres superaron a más de 8 millones de personas. Bueno. Tenía que haber algo entre ellos que también se mataban. José, lo vamos a dejar ahí de momento, ¿vale? De acuerdo. Gracias por tu opinión. Tony, has pedido palabra. Bueno, abundando lo que dice José, es que este es el razonamiento que me parece correcto. Es decir, yo también quería comentar esto. O sea, los galeones tenían una capacidad de transporte de soldados limitadísima. Entonces, no podían desembarcar a mucha gente. Recordar que en el desembarco de Normandía, en el día D, en el año 44, desembarcaron como 160.000 efectivos militares. O sea, entonces, esto es un desembarco de verdad. En América esto no pasó. O sea, no teníamos esta capacidad. Lo que sí es cierto que parece ser que estos imperios americanos que había, tanto los incas, los mayas, los aztecas, eran imperios hegemónicos. Y esta hegemonía ¿cómo se conseguía? Pues a fuerza de esclavizar y subjugar a los otros pueblos. Y luchaban contra los toltecas, contra los otros, y sobre todo porque tenían una cultura y una religiosidad muy vinculada a los sacrificios humanos. Entonces las pirámides eran grandes mataderos de gente. O sea, y claro, los subyugados, que eran los que tenían que poner sus corazones allí, pues estaban muy resentidos. Cuando llegaron unos que venían del otro lado, que se parecía que se suponía que mejor eran dioses porque llevaban con unas velas blancas y no sé qué, y los habían ya de alguna manera anticipado los oráculos mucho tiempo antes y tal, y hasta que eran parecidos a pájaros que venían del universo, pues unas cosas muy extrañas dentro de su religión, pues claro, se arrimaron a ellos rápidamente para pelearse con los que los estaban digamos, pelando, los que los estaban matando, ¿no? Entonces, los españoles lo que hicieron fue
alimentar de tropas locales y fueron entre ellos los que se mataban eran entre ellos. Y además los españoles les daban suministros, ¿no? de equipamiento. El problema que tuvieron los españoles allá, curioso, no os lo vais a creer, porque estas son pequeñas cosas que no se saben, era la falta de pólvora. Porque claro, la pólvora que llevaban, los barriles de pólvora que llevaban en los galeones eran limitadísimos. Y claro, y allí se las desearon para fabricar pólvora. Entonces, se ve que el potasio no había problema, pero necesitaban un nitrato que allí no había manera de conseguirlo y no lo podían traer de España. Y se ve que al final consiguieron en un volcán de no sé dónde, bueno, jugándose la vida, bajaron por el cráter, allá a la boca del volcán humeante, tal, que, bueno, y con sus fumarolas que eran venenosas, no sé qué, y consiguieron sacar nitratos para poder hacer pólvora. Y gracias a eso se fueron autoabasteciendo de pólvora. O sea, curiosamente, ¿no? No sé, temas. No sé, esto hay una parte de leyenda muy instrumentalizada, muy insidiosa, con mucho interés, pero realmente la capacidad que tenían los españoles de aniquilar era muy limitadísima. O sea, no tenían esta capacidad de ser genocidas, no tenían fuerzas para ser genocidas. En cambio, los británicos, que no quería explicar antes, cuando a partir de 1805, con lo de la batalla de Trafalgar, y se quedaron dueños de los mares, hicieron una cosa muy curiosa. Claro, fueron digamos, a conquistar todo lo que encontraban por el mundo. Pero ellos hacían una cosa que era, cuando llegaban a una zona, ellos buscaban los recursos naturales, las materias primas. Entonces, en el sitio que llegaban, montaban un puerto para poder fondear los clippers, los barcos de carga y tal. Y desde allí, y esto fue un invento inglés, que fue lo que les condujo al Imperio Británico, que fue el gran invento que fue el ferrocarril. Estos señores lo primero que hacían cuando llegaban era montar una línea de ferrocarril, desde el puerto de la costa hasta los yacimientos o hasta las materias primas que hubiera. Y aquello era un continuo. Después ya era un continuo de llevar vagones hasta el puerto y del puerto venga para acá, venga para acá. O sea, fue un drenaje de todas las riquezas del mundo mundial. O sea, no dieron abasto, o sea, fue un continuo, desde el año 1805 hasta 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, que muchas colonias ya se descolonizaron, ya se independizaron y tal. Pero el Imperio Británico duró 150 años, pero fueron 150 años de exprimir el planeta Tierra, o sea, gracias al ferrocarril, porque si no, la capacidad de carga era muy limitada, porque imaginaos en América, en el Nuevo Mundo, lo que se podía cargar, no había ni carretas, no había ni ruedas, no había nada. O sea, todo se llevaba a hombros, o sea, es que todo esto era de una dificultad, de un sacrificio de esto. Ya está, solamente quería decir esto. Que la comparativa es esta. Entonces, y nosotros somos los malos, los británicos somos buenos. O sea, es para morirse. O sea, pero es lo que... Gracias, Toni, por tu opinión. Manel. Bueno, no, nada, yo quería comentar un poco lo que ha dicho Toni. Es verdad que las sociedades indígenas de Sudamérica eran tremendamente autodestructivas y evidentemente que Hernán Cortés no conquistó México con 500 hombres, porque esto sería una barbaridad. Lo conquistó con 500 hombres y 150.000 indígenas que llevaba atrás. Pero claro, el genocidio no es el genocidio que fuese a matar, el genocidio se entiende como que manipularon a los indígenas los unos contra los otros, ¿vale? Y los utilizaron para que se matasen, ¿vale? Luego también tuvo el tema de las enfermedades que trajeron los europeos, la viruela, la gripe, que todo esto pues no existía en ese mundo. Y luego el tema de que hablabais de la Iglesia, pues sí es verdad que en la Biblia, en esa época, estaban tipificados todos los tipos de hombre. Había los negros, había los árabes, había... Claro, cuando llegan ahí, se encuentran con esta gente que no saben de dónde han salido. Se empieza a divagar, que si son chinos, que de hecho son chinos, porque entran en un periodo de glaciación por arriba, descienden de los chinos, pero como no estaban tipificados en la Biblia, no se les tenía ningún respeto, ¿vale? La vida de un indígena no valía nada. Y tú lo podías esclavizar y si te molestaba le podías matar. O sea, genocidio en parte sí que hubo, ¿vale? Y hubo un expolio.
Es decir, aquí la Torre del Oro de Sevilla, ¿qué es la Torre del Oro? Es que llegaban los barcos cargados de oro. Y la corona, como que estaba tan endeudado, que decías, de las guerras de Flandes y la guerra de la otra, tal como llegaban los barcos, ya se iban para pagar las deudas. ¿De acuerdo? Y bueno, y lo que decía Tony eran los piratas corsarios. Era la patente de corso. La patente de corso era que la reina de Inglaterra cogió al John Drake, al pirata, y le dijo, mira, no te cuelgo, pero lo que vas a hacer ahora va a ser atacar a los barcos españoles y no vas a atacar a los míos. Y tenía la patente de corso, es decir, que él podía ir por el Caribe hundiendo barcos. ¿De acuerdo? Y bueno, solo era esto lo que quería comentar. Vale, gracias, Tony. Ahí digo, Manel. Nada. Por cambiarte el nombre. No pasa nada. A ver, Tony. Sí, ¿Has pedido palabra? No, abundando lo que ha dicho Manel, cuando digamos, las carabelas, los galeones llegaban a Sevilla, donde estaba la casa de Indias y todo el comercio y todo el tema, lo tenían todo allí, tenían toda la organización del tema. Claro, no podían transportar estos fondos a Italia por mar, porque estábamos inmersos en la guerra de Nápoles y había mucho conflicto con Francia y con Austria y tal. Entonces, ¿qué sucedía? Y esto es una cosa curiosísima, que en el Mediterráneo estaban los piratas de Orán y todos los Argel, no sé qué, bueno, en fin. Por esto después hubo la batalla de Panto para la piratería del Mediterráneo, no sé qué. Pero en aquel momento, ¿qué se hacía con los famosos el oro y la plata? Pues se cargaban en Sevilla, se cargaban carretas y se llevaba por tierra hasta Barcelona. Y en Barcelona se embarcaba otra vez y se bordeaba el Golfo de León para llegar hasta Italia, para no pisar solo francés. Pero entonces Barcelona aquí empezó a levantar cabeza, porque se encontró de golpe que una derivada que no estaba prevista, que era el puerto de donde salían los cargamentos para Italia. O sea, y todo el oro que llegaba de América iba a Sevilla y de Sevilla iba a Barcelona. O sea, curiosamente, es una cosa que nunca se dice, pero esto fue lo que levantó Barcelona y impulsó la ciudad de Barcelona. Y a partir de aquí empezó, digamos, el desarrollo de la ciudad. Era una ciudad que en aquel momento era absolutamente irrelevante. Pero fue un puerto estratégico para la guerra de Italia. Y ya está, ¿Está? Vale, gracias, Tony, por tu opinión. José, ¿me habías pedido la palabra? A ver, es que volvemos, no es por... a ver, no quiero que se me... A ver si me puedo explicar para que nadie malinterprete lo que voy a decir. A ver, las cosas cuando se dicen por activa y por pasiva, pues al final acaban en el inconsciente, ¿no? Y al final se dicen lo que se nos transmite, ¿no? Lo acabamos por absorción, lo decimos, ¿no? Yo no sé de qué está hecha la Torre de Oro. Paquita podría hablar, yo no entré, ¿no? Pero es que volvemos a lo mismo. O sea, el rey que reinaba, y valga la redundancia, en aquel tiempo, era nieto de los reyes católicos, pero también era nieto del rey del imperio, el sacrosanto imperio germánico húngaro romano. Vale. Este señor, Carlos V, por eso no he querido decir Carlos I, tenía muchas guerras allí, concretamente en Flandes, incluso se peleó con su hermano, ¿no? Que es a lo que yo hacía anteriormente incursión en el movimiento, que no me salía el nombre, comunero, ¿vale? El movimiento comunero en sí realmente fue el primer movimiento independentista, secesionista que hubo en la península ibérica,
porque no querían a este rey, porque este rey siempre tenía guerras por allí y necesitaba dinero para proyectarlas. No era como se hizo en el tiempo de la expulsión de los árabes de Mallorca y de Valencia por parte del reino de Aragón, tanto del padre de Fernando como de Fernando, el propio Fernando, y bueno, Fernando no, ya era rey de Valencia y todo esto, perdón, de Jaime I y todo esto, que iban por los pueblos y decían, oye, ¿me puedes dar dinero? ¿Me quieres dar dinero? Si me das dinero, yo te voy a esto. Y por eso hay una línea divisoria en Valencia, en la Comunidad Valenciana, de norte a sur, que el interior habla castellano y el litoral habla catalán, mal que les pese a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey tuvo que hacer frente a partidas presupuestarias y entonces la gente que se repobló y que se hicieron la partición, el interior quedó a manos de Aragón, de gente venida del reino de Aragón, y el litoral quedó a manos de gente que venía del Principado de Cataluña, concretamente de las comarcas de la Selva y de l'Empordà, ¿vale? Pues por lo tanto me vengo a referir de que este señor Carlos V tenía un montón de gastos y sí, yo digo que se sacaban muchas cosas de allí, como también se llevaron muchas cosas para allí. Es que era un intercambio. Ahora bien, si queremos seguir pensando, y no lo digo por nadie de los que estamos aquí, que se hizo un genocidio y que debemos pedir perdón, pues me parece que en sí nos estamos equivocando, y Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica o simplemente el continente americano y el subcontinente suramericano no avanzarán. Uno de los países que menos animversión tiene hacia España es Chile. Ahí está Chile. Otro de los países, en cierta manera, que menos animadversión tienen hacia España es, digásemos, el Estado no asociado de Puerto Rico y República Dominicana. Ahí están. Simplemente dejo las cosas allí. Mientras se sigan lamiendo ellos mismos el culo y perdón por la expresión, pues nunca podrán avanzar. Y la cosa irá a peor. Y si quieren pensar que tenemos que pedir perdón, pues bueno, pues que nos inviten a América y pedimos perdón todos. Y de paso, pues vemos las maravillas que tienen allí. ¿Está, José? Sí. Vale, gracias por tu opinión. Gracias, señor Este. Me he pedido yo la palabra para pero aparte quería animar también a los que no habéis hablado para que deis también vuestra opinión. Por ejemplo, Malva y Cristina, antes de que terminemos la tertulia, ir pensándolo y nos decís algo. Bueno, a ver, yo... Historia, a ver, no es que esté yo muy versada en esto. Lo primero que habéis dicho era que si Tony, y creo que alguien más, o no me acuerdo si Pepa también lo ha dicho, que Cristóbal Colón, cuando fue para allá, para América, cuando se embarcó en las naves, no, ya tenía como una idea preconcebida de que iba a encontrarse en otro mundo, más o menos. Es lo que yo he entendido vuestro, Luego, si me lo queréis rebatir, es así. A ver, yo por lo que he leído y la historia y lo que han dicho en los libros y todo, no es así. Resulta que Cristóbal Colón, hasta nos dicen que murió sin saber que había descubierto un nuevo continente.
Eso es lo primero. Pero bueno, también os doy, puede ser que Cristóbal tuviera algo de pensara que también había algo más y que no pensara ir a la China, sino para ir a buscar las especies, sino que pudiera encontrar algo. No se sabe. Después, lo que habéis dicho sobre la leyenda negra. O sea, os habéis centrado mucho en lo que es América con la leyenda negra. A ver, la leyenda negra, según tengo entendido, nació aquí en Europa. Y creo, bueno, Marta más o menos lo ha dicho también, ¿no? Que fue bueno, no es que fuera un invento, sino que fue una especie de fake news, como se llama ahora, fake news, que no lo digo muy bien, para desprestigiar al imperialismo español. Y porque como tenían tantas tierras, ya habían conquistado tanto, necesitaban algo para desprestigiarla, ¿no? Y esto nació en Italia, pasó a Holanda y en Inglaterra ya lo confeccionaron bien para desprestigiarnos. Bien. Esto los españoles no lo hemos quitado de encima en todos estos siglos y ha seguido por ahí. Vale. Llegamos a la conquista de América, se podría decir, América en sí. Alguno de vosotros lo habéis dicho también. Es imposible que con los hombres que embarcamos para allá pudiéramos haber hecho se podría decir, los magnicidios, no sé, matar a tantos indios. Pero sí que es verdad, que también lo habéis comentado, que los españoles se aliaron con otras tribus que había en la zona. Y entonces, a través de ello, consiguieron, por ejemplo, a los aztecas, que por cierto se ve que eran muy odiados porque ellos hacían muchos sacrificios humanos y en algún sitio he leído que hasta mataban al año 3.000 personas o más al año en sacrificios, porque se cargaban a todas las tribus que tenían alrededor, eran un pueblo muy guerrero. Bueno, consiguieron al final someterlos gracias a que los españoles se aliaran con los demás tribus y a ver, no vamos a decir que los españoles eran unos angelitos de la caridad. Yo considero que también se debió de hacer mucho daño, mucho sufrimiento a todos estos pueblos a los que sometieron para sacar, y es verdad, y no lo vamos a negar, el oro y la riqueza que había allí. A ver, las tribus de allí, el oro no lo tenían como una cosa muy preciada para ellos. Se ve que tenían tanto que ni siquiera era moneda de cambio. O sea, que no les importaba que se lo llevaran, en cierta forma. Pues siglos después sí, lo han entendido y por eso el presidente mexicano dice que España fue allá a robar y a llevarse todo el oro que tenían ellos. Y dice que quiere que pidamos perdón. Hay dos vertientes, dice que pidamos perdón porque a lo mejor si se pide perdón luego te viene y te dice que tienes que pagarle o devolverle todo el dinero que es verdad que hemos robado quizás, pero es que si es lo que habéis dicho, si nos ponemos en los contextos de aquellos tiempos, pues es normal, los ejércitos o lo que sea entraban en las ciudades y masacraban a todos. Y en Europa pues había muchas, ¿no? Mataban, violaban, hacían de todo. También hay que decir que algo bueno también hemos llevado a América, aparte del idioma, si puede decir, valoramos también nuestra religión, también hubo grandes pensadores o cronistas como este señor, el Bartolomé de las Casas, que intentó para que los indios, bueno, le llamaban indios o nativos de allí,
que a los que no considerábamos que ni tenían alma ni tenían nada, los consideráramos personas, que con el tiempo ellos fueron los que se quedaron allí, se mezclaron con los europeos, no solo con los españoles, también con los italianos, con varios países que vinieron, y fueron los criollos. Y los criollos fueron los que intentaron esclavizar a muchos de sus paisanos, que fueron los que se llevaron todo. El intercambio que tuvimos con ellos, porque fue una cosa también muy buena, ellos nos dieron, por ejemplo, nos hemos traído de allí, que yo más que el oro, lo aprecio más el café, el chocolate, la patata, el tomate, el maíz, el pimiento, las alubias y más cosas. Y nosotros a cambio también le dimos, aparte de lo que ya le hemos dicho de nuestro idioma, el español, también les dimos los cítricos, el cerdo, el caballo, el trigo, los garbanzos. O sea, aquí fue un intercambio también muy generoso. Lo único malo fue que quizás también le llevamos una cosa que no era muy buena, que eran todas las enfermedades que teníamos nosotros, que ya nosotros en cierta forma estábamos vacunados, pero ellos no. Y entonces de ahí murieron mucha gente, que ya lo habéis hablado, la malaria, la viruela, la gripe, muchas cosas, enfermedades que consiguieron diezmar a la población nativa. Y bueno, y ahora ya lo dejo. Había pedido, no sé si era el José o el... Sí, el José, el Tony y el José. Y después, si queréis, no sé si Cristina me había pedido también palabra. Yo no tengo, es que no he podido conectar al principio y no he oído la introducción, entonces no sé, no tengo, de momento no quiero decir nada, o mejor dicho, no tengo nada que decir. De acuerdo. A ver, pues primero José, después Tony, ¿vale? José, te doy la palabra. Bueno, yo lo que quería, incido otra vez e insisto en que lamentablemente tenemos, y hay que sacar ese, por lo menos intentar divulgar y sacar el mantra, porque tú, Paquita, ahora mismo inconscientemente estás dando la razón a que allí hubo un genocidio y de que allí fuimos a robar y de que allí hicimos un montón de cosas y también hicimos algunas buenas. Es que yo creo que esto debería desaparecer, como aquí en Europa desapareció toda la masacre que hicieron los romanos por expandirse. Entonces, si esta leyenda, y nunca mejor dicho, no se intenta divulgar y se intenta razonar y hacer y buscar puntos de comparación, que es la única forma de que salga realmente una verdad, pues entonces estaremos en que unas personas son de la opinión de que se hizo un genocidio y otras personas podemos ser de la opinión de que no fue tanto un genocidio y sí fue tanto unas contiendas bélicas que todo el mundo sabemos que en la guerra pues la gente se mata, y de que pues bueno, claro que hubo comercio y se trajo muchas cosas aquí, pero es que insisto, ¿dónde está todo ese oro? ¿O está es el famoso oro de Moscú? ¿O realmente está en el Vaticano? ¿O realmente está en Países Bajos? ¿O realmente está en Hungría? Porque es que yo veo allí las fachadas de todo lo que fue el imperio austrohúngaro, que casi todo por la parte de arriba es oro. ¿De dónde carajo sacaron esta gente el oro? ¿Fueron los húngaros? ¿Fueron los germanos a América a llevarse el oro? ¿O es que el oro venía del volcán ahora que hay en Cumbre Vieja en Canarias? Con el magma ese.
Por favor, hay que buscar un equilibrio y sobre todo si desde aquí, yo no digo, vuelvo a decir lo mismo, no digo que no he visto películas y que intentan ser fehacientes con la realidad y sí que hubo matanzas, claro que las hubo. Pero es que el ser humano, independientemente de que fuera castellano, que fuera catalán o que fuera nativo indio o que fuera, siempre ha intentado matar al otro. Es una costumbre que tenemos ahora. Ahora lo hacemos con pistolas, antes lo hacían con piedras. Pero es eso. Yo no, personalmente creo que ningún descendiente mío fue allí a joderles la vida a aquella gente. Igual que creo que los romanos no vinieron aquí a joderme a mí la vida. Y mira, me han inculcado unos aspectos culturales que incluso son patrimonio de la humanidad. Vale. O sea, tendríamos que tener un poco yo creo que haber un poco de divulgación, que no fue tanto como se pinta, pero sin quitarle que sí, claro que murió mucha gente, obvio, y en las guerras de aquí también murió mucha gente. Y recuerdo que, por hacer un pequeño, los íberos desaparecieron en su conjunto y desaparecieron sus lenguas. Los cántabros desaparecieron de un plumazo y sus lenguas y costumbres también desaparecieron. Los únicos que quedaron en la tierra como identidad propia fueron los vascones. Vale, gracias José por tu comentario. Toni. No, nada, quería decir, yo insisto, quiero decir, si hablamos de genocidio, no podemos olvidar el genocidio de América del Norte, entonces, que esto lo eclipsa todo, o sea, aquello sí que fue un genocidio industrial y sistemático, entonces hemos de poner el foco allí, no nos pongamos con la Sudamérica y los españoles, que de aquel fue el verdadero genocidio, y si hemos de hablar de expolio del oro, pongamos el expolio británico, que estuvieron 150 años expoliando el planeta completo, o sea que yo creo que más expolio que esto, y gracias a esto, pues el Imperio Británico fue para adelante. O sea, entonces, de expolios ya tenemos uno, y de genocidio ya tenemos uno también. Y ya está. Yo para mí es la clave. Después hay que también pensar que, bueno, en aquellos tiempos, que estábamos siempre permanentemente en guerras, en Europa, veníamos muy guerreados, había un derecho de conquista. El que ganaba la batalla, pues se quedaba con todo. Y esto funcionaba de esta manera. Habría que reclamar, ahora ya puestos a reclamar, como López Obrador de México, que está haciendo esta campaña porque le interesa distraer la atención por otros temas electoralistas que le interesan a él, pues esto es otra historia. Pero nosotros, ya, si de esto podemos reclamar a Francia, que llegaron hasta Cádiz, ¿no? A las tropas de Napoleón llegaron hasta Cádiz y arrasaron todo lo que pudieron. Y se llevaron del Museo del Prado todo lo que tuvieron. O sea, bueno, obras de arte de España, aquello sí que fue tremendo. Entonces, ¿y a quién vamos a reclamar? ¿Al maestro armero? Pues esto es, pierdes la guerra o pierdes todo. Y no hay nada más. O sea, pasas página e intentas rehacerte como puedes. Y así funciona el mundo. Ya está. Solamente quería decir esto, que tenemos los tres casos. El genocidio en América del Norte, el expolio británico del mundo mundial con el ferrocarril y los franceses con la guerra de independencia, que llegaron hasta Cádiz y arrasaron toda España. O sea, ¿qué más queréis? O sea, las víctimas somos nosotros. O sea, y ya está. Solamente quería decir esto. Gracias. Muchas gracias, Toni. A ver. Marta, ¿has pedido palabra? Sí, no, era para decir que, a ver, por descontado, yo, perdón, no creo que tenga que pedir perdón a nadie, no tenemos que pedir a nadie, porque por esta misma ley tenemos que pedir a los romanos, a los árabes, a los franceses, porque a nosotros también nos han invadido. Y claro, pues es que la lista es interminable. Llega a un punto que no hace falta, es que la historia es esta y punto. Pero expolio hubo. La Torre del Oro es donde se almacenaba el oro y el rey pertinente de la época lo utilizaba para guerrear.
Porque, a ver, los soldados que iban a la guerra para conquistar lo que fuera, comían cada día, ni que fuera un plato de lentejas. Y las armas se habían de pagar, la pólvora, todo, claro. Pues todo este oro se utilizó para esto. Pero es lo que hace todo el mundo, no es que nosotros hayamos sido especialmente diferentes. Es que cuando los romanos conquistaban, pues también lo primero que hacían era apoderarse de todo lo que tenía valor, el sitio, el territorio que habían conquistado para lucro propio y para seguramente abastecer a su ejército. Y las conquistas no se hacen de golpe y porrazo, ¡bam! Llego y conquisto toda América. No, es territorio a territorio. Y como bien ha dicho Manel, pues a lo mejor había 500 españoles y 150.000 indígenas. Y esto es así aquí, en Rusia y en todas partes. Otra cosa es que tengamos que pedir perdón, porque entonces que hasta nos tenemos que remontar hasta los íberos. ¿Cuánta gente no ha pasado por aquí, por este país, por allí? Por América hemos pasado menos. Pueden solo dar gracias a esto. Ya está. Gracias, Magda. Vale. Bueno, de momento no tengo ninguna palabra pedida, entonces vamos a terminar. Magda, tú que has estado muy callada durante todo el tiempo y es tu tema, ¿quieres terminar diciendo algo? A ver. Abre el micrófono. Abre el micrófono, si no, no se te oye. Que sí, que estoy de acuerdo con todas las opiniones y bueno, pues que estamos en lo mismo, que claro, la historia no se trata de irnos perdonando los unos a los otros, se trata de conocerla, de aceptarla y de pensar que bueno, que forma parte de nuestra vida, de nuestra civilización y bueno, es así, no se trata de ir perdonándonos las culpas los unos a los otros, ¿no? Y bueno, que también quería decir que también los españoles, ¿no? Nunca nos lo hemos, no somos como otros países más patriotas, no sabría cómo decirlo, que lo hemos aceptado esta leyenda, no hemos luchado contra esta leyenda y bueno, y al final se sabe, el que conoce la historia y le gusta la historia desde un punto neutral, desde un punto que es como yo intento interpretarla, yo creo que ya saca sus propias conclusiones y ya está, que es lo importante. Vale, pues gracias por el tema y por tu opinión. Y ahora vamos, bueno, pues ya nos veremos la semana que viene, ir pensando algún tema para poder hablar de él y bueno, que tengáis un feliz sábado y domingo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao. Adiós. Adiós. Que vaya bien. Adiós.